Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional fue un grupo guerrillero. Llega al proceso electoral en una negociación con los militares y acuerdan entrar a la democracia. Gana un proceso electoral el Frente Sandinista de Liberación Nacional, precisamente con Daniel Ortega, y en el primer periodo lo pierde. ¿Por qué? Pues porque jugaron, vamos a decir, de manera limpia, honesta. Después vuelve a recuperar el poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional, otra vez con Daniel Ortega, y es quien se ha quedado en el poder 20 años. Y hoy, ante las manifestaciones de descontento de su sociedad, se ve en la necesidad, Daniel Ortega, de utilizar la fuerza. Parece una contradicción, cómo es que un gobierno emanado de una revolución hoy esté utilizando la fuerza para mantenerse en el poder. Para mí es muy sencillo, simplemente quiere conservar el poder porque tiene muchos privilegios. Y así está Nicaragua. En México, ahorita van a empezar a criticar, pero pues es parte de mi ejercicio de comentar cómo es que los grupos, insisto, de poder se están aliando. Me refiero a el PRI y Morena. Y la gente se empieza a asustar. ¿Cómo es que un aliado que ha sido su enemigo, cómo es que un partido que ha sido su enemigo hoy va siendo un aliado? Pues porque López Obrador no solamente necesita del voto popular, que ya lo tiene, sino también necesita de los grupos de poder, y uno de ellos es el poder político, que lo tiene en estos momentos el PRI, y hay acercamientos. Donde no hay acercamientos, y una vez se los digo, todo el mundo creo que lo ha percibido, es Andrés Manuel López Obrador con los empresarios. Pero miren, hay señales de acercamiento entre Andrés Manuel López Obrador y el PRI, donde los veo. Primero, en los discursos que está emitiendo el mismo candidato, en sus discursos donde reconoce el desempeño de Enrique Peña Nieto, donde dice Andrés Manuel que no se está metiendo en el proceso electoral, y eso es positivo, y eso en política es un mensaje, es un entendimiento que pocas gentes lo ven, pero vamos, por eso está aquí el comentario de decir cómo es que ya hay un acercamiento, una alianza entre el PRI y Morena. ¿Dónde está más claro esta alianza Morena-PRI? En el caso de Alejandro Gutiérrez, que fue secretario general adjunto del PRI y que tuvo que ver con presuntas desvíos de recursos para campañas políticas. Y aquí viene entonces la señal. ¿Quién lo está defendiendo? Es una interpretación esto de defender, por supuesto. Jacob Polensky, quien es la presidenta nacional de Morena, y dijo que Alejandro Gutiérrez es preso político en el gobierno panista de Javier Corral. Y esto, para los que leemos, que hacemos lecturas políticas, simplemente estamos entendiendo que ya hay un acercamiento, hay una negociación entre Andrés Manuel López Obrador o Morena y el PRI. No todo el PRI, por supuesto, pero sí algunos grupos del PRI. ¿Por qué? Porque tampoco quieren perder privilegios. Y entonces se puede leer que lo que viene, se supone que tendría que venir el cambio, pues no va a suceder. ¿Por qué? Porque López Obrador llega con compromisos con los que eran sus adversarios, con la gente de grupos empresariales que lo están apoyando, y entonces los otros grupos, que principalmente es la sociedad, no se va a ver beneficiada. Pero esto, por supuesto, es una especie de expectativa. Simplemente yo lo comento porque es lo que yo creo que va a pasar, y habría que esperar el transcurso del desempeño de Andrés Manuel López Obrador como presidente para ver si cumple con todo lo que dijo que iba a hacer, que parece para muchos difícil, no imposible, pero sí complicado, dada la situación económica que está viviendo el país.
¿Y cómo es que se ve que ya tiene más fuerza Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues allí en Chiapas, casi el Verde, el Partido Verde Ecologista, acuérdense que ahí rompieron el Partido Verde y el PRI, están diciendo abiertamente en las plazas públicas que van a apoyar para presidente a Andrés Manuel López Obrador. Entonces tiene más fuerza, tiene más apoyo, tiene más compromisos. No vaya a resultar como dijo una vez Ceferino, acuérdense lo que decía Ceferino aquí en Guerrero, cuando había ganado ya la gubernatura, y la gente se acercaba y le decía, a ver, señor gobernador, nosotros venimos a pedirle un beneficio porque lo apoyamos en su campaña. Y Ceferino les contestaba, pues ustedes decidieron apoyarme, nunca se los pedí. No, ahí sí no vaya a resultar también Andrés Manuel López Obrador con este tipo de actuaciones, porque entonces la sociedad pues, va a vivir un proceso difícil, pero va a entender cómo es la política. Y a lo mejor es lo que necesitamos para tratar de entender o de comprender cómo es la política. Y ayer estuvo López Obrador, ayer o el fin de semana, en Atlacomulco, y le fue muy bien. Digo, esto le fue muy bien porque hubo mucha presencia en un estado que es eminentemente priista, y ese también podría leerse como otra especie de acercamiento entre el grupo político del PRI con Andrés Manuel López Obrador, digo, la gran cantidad de gente que tuvo en Atlacomulco, pues para ir leyendo este acercamiento entre el PRI y Morena. Jaime Rodríguez Calderón, el candidato a la presidencia que se dice independiente, hoy el INE lo está multando precisamente por la forma en que recolectó las firmas, que son indebidas, y a pesar de eso, el Tribunal Federal Electoral lo dio como presidenciable. Hay una contradicción allí jurídica, cada quien en su ámbito sanciona o favorece, y habría que esperar, es uno de los espacios que algunas gentes leen, que a lo mejor el Tribunal Federal Electoral, en una especie de competencia muy cerrada, no te explico por qué la competencia cerrada todavía podría darse entre Andrés Manuel López Obrador y el PRI, en una decisión última del tribunal le podría dar el triunfo a otro candidato que no sea el que tenga el mayor número de votos. Acuérdense que el tribunal es la última instancia jurídica, pero habría que ver. ¿Por qué hablo de empate entre el PRI y Morena? Porque los empresarios siguen todavía enemistados con Andrés Manuel López Obrador y parecería ser que están apoyando a MIT. Los empresarios, si bien no son un grupo fuerte en número, en cantidad, sí es un grupo que tiene mucho dinero. Y en una campaña política, los que hacen trabajo político saben que necesitan de recursos, y ahí es donde podrían incidir los empresarios. Pueden ganar, no sé, pero pues lo van a intentar porque todavía no hay un empate, un enganche entre Andrés Manuel López Obrador y los empresarios. Y ya aquí en Guerrero, en Tixla, ahí están dos candidatos que yo los veo fuertes, PRD y PRI, Erika Alcaraz por el PRD y Saúl Nava por el PRI, donde allí se están acusando de problemas fuertes, incluso de desapariciones y de amenazas, pero yo esperaría que nada más sean esos señalamientos dentro de la campaña política, que no sean reales, porque entonces derivaría en una violencia que nadie quiere, y precisamente la democracia electoral es una vía para llegar al poder de manera pacífica, y ojalá no se desborde esta situación allá en Tixla con estos dos candidatos, y que el caso de Morena, como en muchos municipios, se están esperando el arrastre de Andrés Manuel López Obrador, que va a estar en estos días aquí en Guerrero para darles el impulso que no han hecho con trabajo en las casas muchos candidatos de Morena.